¿Cómo están, familia y amigos? Soy el pastor Héctor Neciosub, de aquí de la iglesia First Baptist Church at Weston. Reciban nuestros saludos, un cordial saludo de toda nuestra iglesia. Sepan que estamos orando por cada uno de ustedes. Somos una iglesia con muchas culturas, pero con Cristo en el centro. Y sí, sabemos que muchas cosas están pasando, por tal razón estamos orando por ustedes, por sus familias. Sabemos que muchas personas han sido infectadas con el virus y estamos orando por aquellas familias que han perdido familias, que han perdido familiares, personas de la casa, del hogar. Y nosotros estamos orando por toda nuestra iglesia y por todas las iglesias del mundo. Quiero que ustedes sepan que tenemos un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo control. Él sabe todo lo que estamos pasando. A Él no se le escapa nada. Por tal razón debemos confiar, poner nuestra confianza en Él, porque sabemos que todo está en sus manos. Nosotros todos los miércoles nos reunimos a estudiar la palabra de Dios y queremos compartir con ustedes parte de las enseñanzas que hemos estado haciendo semana a semana. Estamos estudiando la epístola a los romanos. Y me gustaría que oren conmigo para comenzar este estudio. Oremos. Amante Dios, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, y que todo está bajo tus manos, bajo tu control. Te pedimos que mientras estudiemos tu palabra, tú nos cambies, nos transformes y nos des, Señor, esta palabra de aliento para otras personas, que la podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día he titulado esta clase Nuestra victoria sobre la carne. Y vamos a estar estudiando el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 4. Y en el versículo 1 del capítulo 8 hay una palabra que dice ahí, por lo tanto. Comienza con esa palabra, que dice por lo tanto, y se refiere al capítulo 7 de Romanos que le hemos estado estudiando ya pasadamente, para todos aquellos de nuestra congregación que han estado siguiendo estos estudios semana a semana. Se refiere aquí al capítulo 7 de Romanos que dice, versículo 24. El apóstol Pablo hablando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y sí, aquí en Romanos 7 vemos que Pablo describió su propia lucha que él tenía contra la carnalidad. O sea, esos deseos donde están tus emociones, tu voluntad, toda esa parte de tu alma que fue caída y que ahora está luchando, ¿verdad?, con este espíritu que tenemos en Cristo. Y también esa lucha de la carne, este cuerpo. O sea que él luchaba contra la carnalidad que él tenía, donde están sus emociones, su alma, su voluntad caída, y el cuerpo, la carne. Entonces, acá Pablo admite que muchas veces hizo cosas que quería hacer por Dios con mucha frecuencia, pero que desafortunadamente a veces no podía hacerlas. Él luchaba, sabía que tenía esa lucha como todos los cristianos tenemos una lucha interna. Entonces él dijo, oh hombre miserable que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después él inmediatamente da la respuesta y dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en el versículo 1, cuando dice por lo tanto, Romanos 8, versículo 1. Cuando dice, por lo tanto, ahora no hay condenación. En otras palabras, ya que Jesucristo nuestro Señor nos ha librado del cuerpo de esta muerte, por lo tanto, ya no estamos condenados. Ya no tenemos que ceder ante las lujurias, los antojos y la derrota de los deseos carnales y la carnalidad. Si muchos cristianos piensan que Romanos 7, del 14 al 23, se detienen y llegan a la conclusión de que debe de rendirse y vivir una vida de derrota a los deseos de la carne. Pero ese no es el mensaje de Pablo. ¿Okay? Pablo habla de que hay una lucha interna.
pero que en Cristo hay solución, que en Cristo podemos combatir, que en Cristo hay victoria. Entonces el mensaje de Romanos 7 y 8, esos dos capítulos juntos, sí, bien es normal que un cristiano luche con la atracción y los deseos carnales, pero nosotros no tenemos que ceder a esa atracción. Nosotros podemos vivir victoriosos en Cristo Jesús, porque ahora hemos sido liberados por Él. Y gloria a Jesús por eso. O sea, tan deprimente como el capítulo 7 fue, ahora cuando llegamos al capítulo 8 vemos algo a nivel más alto. Algo que podemos tener una vida de victoria, donde el cristiano puede decir ahora soy libre en Cristo, ya no tengo condenación. Hay un hermano, William Hodge, que dijo esto: por la riqueza en doctrina, por la revelación de misterios elevados y preciosos, y por la noble elevación de los sentimientos que impregna todo y estalla al final con un ardor irrefrenable, hay pocos pasajes que lo igualen en los sagrados oráculos. La epístola de los Romanos es algo extraordinario, y especialmente capítulo 8 de Romanos. Es el centro neurálgico como los conocen los médicos. Es el punto de encuentro donde se encuentran los nervios del sistema nervioso, y de ahí salen para varios lugares. Entonces Romanos 8, 9 son el corazón de las Sagradas Escrituras. Algunas de las verdades más elevadas y santas de toda la palabra de Dios están contenidas en estos dos capítulos. Es un capítulo de bendición, porque somos libres en Cristo Jesús. Entonces le dije que el título de esta enseñanza es Nuestra victoria sobre la carne. Romanos 8, del versículo 1 al 4. En este texto, Pablo nos da 4 cosas que revelan que ya no estamos condenados y que tenemos victoria sobre la carne a través del Señor Jesucristo. Número 1, nuestra posición. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que caminan no según la carne, sino según el Espíritu. Aquí hay varias palabras que nos describen esta posición que tenemos ahora en y a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, significa sin duda, verdaderamente. ¿Ok? Cada vez que ustedes ven por lo tanto, no hay ninguna duda. Es algo cierto. No debemos de dudar. Dice, ahora, en este momento, ahora que vivimos en Cristo, porque antes no vivíamos en Cristo. Antes teníamos una vida pasada fuera de Cristo. Ahora vivimos en Cristo. Por eso dice ahora, en presente. Y cuando dice no quiere decir en el idioma original nunca jamás. Habrá condenación. O sea que nunca más Dios nos va a dictar sentencia negativa sobre nosotros. Su ley nunca más se levantará y nos declarará condenados. Nunca enfrentaremos ninguna sentencia negativa o adversa de la ira de Dios debido a la obra de Jesucristo nuestro Señor. Y gloria a Dios por eso. Aquí sería una buena representación de Romanos 7. El final de 7 y 8:1 que dice, debido a que Dios, a través de Jesucristo, el Señor Jesucristo, nos libró de la muerte, asociada con nuestro cuerpo carnal y la carnalidad, no hay duda de que estamos en esta hora actual para nunca más tener a Dios dictando sentencia negativa sobre nosotros. Quiere decir que cuando tú estás en Cristo, ya no debes tener ninguna condenación. Eres libre en Cristo Jesús, si Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. Qué maravillosa posición tenemos en Jesucristo. Debido a su obra en la cruz y por lo tanto en nuestros corazones, nunca más volveremos ante Dios para recibir ninguna oración negativa. Escucha uno de mis pasajes favoritos, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, mas ha pasado de muerte a la vida. Gloria a Dios, pero tiene que escuchar la palabra. Cuando escuchen la palabra y creemos en el que envió, creemos en Dios, creemos en este Dios poderoso, ¿sabes qué? Puedes tener vida eterna. Y eso es lo que el apóstol Pablo
bueno, en este caso fue Juan, que nos continuamente está informando y nos está recordando sus palabras. Entonces, a través de la obra del Señor Jesús en la cruz, hemos sido colocados en una posición fuera del alcance de la condenación, la ira y el juicio de Dios. Nunca más, bajo ninguna circunstancia, estaremos sujetos a la ira o al juicio divino de Dios. Mira lo que dice Romanos 8. Pablo hace una pregunta muy interesante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí, dado que Dios a través de Cristo, el tribunal más alto del universo, nos ha declarado inocentes. ¿Qué tribunal, qué ley, qué persona puede imponer cargos a nuestros pies? El Dios del universo te ha declarado inocente para siempre. Y eso puede pasar contigo, hermano, amigo. Que Él te puede declarar inocente para siempre si pones tu fe y tu confianza en Jesús. Y una pequeña aplicación aquí puede ser esto, que si tú eres salvo, si eres salvo de verdad, y te sientes condenado, eso no viene de Dios, porque toda condenación de Él es tragada para siempre en Cristo Jesús. O sea que si eres de verdad cristiano, no tiene que ver condenación, eres libre para siempre. No estamos condenados. ¿Por qué no estamos condenados? Porque estamos en Cristo Jesús. Sí, esta es la clave. Ahora vivimos con Él. Estamos amarraditos con Él. Nuestra mente es para Él. Nuestro servicio es para Él. Mira lo que dice Colosenses 3:4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quiere decir que si estás con Cristo ahora, ¿sabes qué? Vas a estar con Él en gloria para siempre. Jesús no es una adición a nuestra vida, no es un segmento de nuestra vida, ni una parte de nuestra vida. Él es nuestra vida. O sea que Él es la razón por la cual respiramos. Él es la razón por la cual nosotros vivimos. Todo fue hecho por Él y para Él. Y gloria a Dios por eso. Entonces la evidencia que tenemos de nuestra posición en Cristo Jesús es que nosotros no caminamos según la carne, según esos deseos pecaminosos, sino según el Espíritu. Y gloria a Dios por eso. Y esa puede ver victoria. En ti puede haber victoria, como hay victoria en aquella persona que se ha dedicado a poner toda su confianza en Jesús. No hay excepciones. En cada creyente que el Espíritu Santo more, esa persona podrá ser no solamente libre, pero podrá vivir una vida victoriosa. Entonces la evidencia de que no estás condenado y que estás en Cristo es que caminas no según la carne, pero según el Espíritu Santo de Dios. Punto 2, nuestra justificación. Y lo vemos en Romanos 8:2, que dice, en Romanos 8:2, vemos aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Entonces la palabra justificación se usa 15 veces en el libro de Romanos. Vemos la idea, no exactamente se enseña la palabra exacta, pero la idea sí está. En Romanos 8:2, el acto de justificación se ve claramente. Cristo Jesús me hizo libre. La palabra libre significa liberar completamente. La justificación habla de la absolución total de la ira de Dios por el pecado a través de Jesucristo. Usted y yo estamos exentos del juicio de Dios. Quiere decir que cuando venimos a Cristo, Él nos libra de pecado y nos libra de una vez por todas y para siempre. Esa es la victoria que tenemos en Jesús. Entonces la ley aquí no es la ley mosaica solamente, sino la ley como principio de la vida. O sea que es la ley de que uno ahora puede hacer las cosas buenas, santas, puras. No la ley que te muestra aquellos pecados, aquellos mandamientos de hurtar, de matar, destruir, todas esas cosas malas. La ley nos muestra, pero la ley de justicia nos muestra salvación, vida y vida en abundancia. Entonces, si estamos en Cristo, estamos exentos de la muerte
y el juicio de Dios que seguramente caerá sobre todo pecado. No es que somos justos, sino que en Cristo Dios declara que somos justos. O sea que mire esa bendición que tenemos. Cuando estamos en Cristo, Él nos declara justos. Ya no nos ve como pecadores más, sino que nos declara completamente justos. Y el verbo libre que usted ve en ese lugar está en tiempo aoristo. Este es un tiempo en el original que significa que no es una libertad progresiva, sino una libertad que es un evento establecido en el pasado. O sea que lo que Él hizo, lo hizo de una vez por todas y lo hizo ya. La Biblia dice que si el Hijo, por lo tanto, te hace libre, serás verdaderamente libre. Eso está en Juan 8:36. Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Somos libres, libres de la ira de Dios, libres del dominio de pecado, libres para seguir amando, obedeciendo, sirviendo y adorando al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Punto 3 es nuestra sustitución. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ustedes pueden ver aquí que la ley tenía una debilidad. Era muy débil, era impotente. Había algo que la ley no podía hacer. Significa que no tenía ningún poder. La ley era incapaz de liberar a los hombres de su pecado. Porque cada vez que la gente sigue la ley, y no hagas esto, y no hagas los otros, y piensa que por hacer estas cosas van a ser libres, hermanos, no es así. La ley no puede hacer eso. La ley solo se puede señalar el pecado de los hombres y les deja culpables ante el juicio de Dios. Entonces Dios nos envió un sustituto. Esta es la doctrina de la expiación. Es una doctrina que quita la culpa. ¿Ve? Es la doctrina de la expiación sustitutiva de Jesucristo, como nuestro único sustituto en la cruz. Jesús se interpuso entre la ira de Dios y nosotros. Fue el único que pudo hacer eso. Entonces podemos ver que Dios, enviando a su Hijo, dijo esto: su propio Hijo revela la intimidad entre el Padre y el Hijo. Gloria a Dios por eso. Usted ve esa intimidad entre el Padre y el Hijo. Cuando esa intimidad está ahí, nadie se puede meter en el centro. En semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, la Biblia dice de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios porque Él vino, dio su vida, se humilló por ti y por mí. No le importó nada ni nadie. Dijo, yo vengo a morir por los pecados de la gente, de la humanidad, aquellos que están en pecado. ¿Sabes qué? No me importa, yo voy a dar mi vida por ellos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Gloria a Dios por eso. Entonces nunca vendrás a Dios sin el sustituto, Jesucristo. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que puede tomar tu posición. Jesús vino a la tierra, concebido de la Virgen María y nació en un cuerpo humano como tú y yo, mientras todavía era completamente Dios. Ahora era completamente hombre. Como Dios, en ese cuerpo, Jesús fue tentado, dice la Biblia, en todos los puntos como nosotros, pero no se le encontró ningún pecado. Y gloria a Dios por eso. Él se lo llevó todo a la cruz del Calvario y los dejó ahí. Entonces solo Dios puede pagar la deuda del pecado a través de Jesucristo. Una aplicación más es, pregúntate, ¿tienes algún sustituto? ¿Tu deuda de pecado ha sido puesta en Jesús? La única forma de no ser condenado es que tú rindas tu vida a Jesús. Una vez que tú rindes tu vida, tus pecados y todo, puedes tú confiar en Él. Él va a tomar tu posición, Él ahora va a ser tu sustituto. Y el punto número 4, termino con Romanos 8:4 que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la palabra justicia aquí significa ordenanza, estatuto.
La palabra cumplir significa terminar completamente todos los requisitos de la ley. Ningún hombre ha podido terminar y cumplir toda la ley como lo hizo Cristo. Solamente Cristo Jesús lo hizo. El apóstol Pablo estaba consciente de eso y eso es lo que le estaba enseñando a los romanos para que ellos internalizaran ese pensamiento y crean lo que él estaba enseñando. Dice, porque cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Pero a través de nuestro sustituto Jesucristo, la ley ha sido completamente terminada en nosotros. La evidencia de esto es que ahora caminamos no según la carne, mas según el Espíritu. Todos los que tienen el sustituto, Jesucristo, también caminan en su Espíritu. Todos los que Jesús salva, dejan de caminar en el reino de la carne y habitualmente camina en el reino del Espíritu. Hermanos, amigos, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil caminar en el Espíritu, pero solamente a través de Jesús lo podemos hacer. En la carne y en nuestra propia voluntad no se puede. Solamente es a través de Él que podemos lograr ganar esa batalla. Esto es la santificación. Nuestro ser apartado para los propósitos y planes de Dios. Aunque no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados y continuaremos siendo perfeccionados hasta finalmente algún día nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Todos los días, mientras caminamos aquí en esta tierra, Él nos va cambiando y nos va moviendo de gloria en gloria. Es imposible experimentar la justificación sin experimentar también la santificación. Los que están en Cristo serán como Cristo. Tenemos la responsabilidad de caminar después de Cristo, seguirle sus pies, seguir la vida que Él nos dejó de ejemplo. Mientras más tiempo vivamos en Cristo, más confiamos y obedezcamos a Él, más exitosos somos al detener la voluntad de la carne a la voluntad del Espíritu. La justificación es un evento de una vez por todas. La santificación es un proceso continuo que termina solo en el trono de Dios Todopoderoso. Hasta entonces, Dios seguirá trabajando con cada uno de nosotros. Termino diciendo, mis amigos, hermanos, familia en Cristo. En este texto vemos cómo Pablo nos da 4 cosas que revelan que ya no estamos condenados y que podemos tener victoria sobre la carne a través de Jesucristo. Lo primero fue nuestra posición. Dijo, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, no tienes ninguna condenación, puedes estar seguro que Él ya, puede estar tranquilo, Él es libre. Segundo, nuestra justificación, porque Él te hace justo. Él de una vez te declara justo. Cuando vienes a los pies de Jesús, cuando te arrepientes de tus pecados y le dices, Señor, pongo en ti mi voluntad, pongo en ti mi ser, pero me arrepiento de todos mis pecados y pongo toda mi confianza en ti, de una vez te hace justo. Tercero, vemos nuestra sustitución, porque ahora Él es tu sustituto. No hay nadie que pudo hacer lo que Él hizo, Cristo Jesús solamente. El apóstol Pablo fue tan detallado en sus cosas que te fue dando el evangelio como debe ser, para que tú entiendas que solamente hay un sustituto, no hay muchos. Y finalmente, en nuestra santificación, que es algo que en el momento que tú tomas tu decisión por seguir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, comienza un proceso de santificación de semana a semana, día tras día, que cada día más Dios te va llevando a que te aparezcas más a Cristo. Hermano, quiero que te lleves este mensaje y que lo pongas en práctica y digas, Señor, yo quiero, ayúdame, Señor, a yo poder hacer tus planes, tu voluntad, lo que tú digas, Señor. Heme aquí, me arrepiento de mis pecados. Si tú tienes alguna petición, si quieres que oremos por ti, ahí te voy a poner mi email para que me escribas, para que tengas alguna, si tienes oración, para orar por ti. Que Dios te continúe bendiciendo, en el nombre de Jesús. Amén.